Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar lo que sucedió ayer en la reunión de la Reserva Federal, ¿vale? Tuvo lugar el 14 de junio de los 2023. Entonces, bueno, pues vamos a explicar un poco qué es lo que pasó, qué es lo que se dijo, cuáles fueron las predicciones, movimientos del mercado, etcétera, ¿vale? Un poquito qué es lo que pasó, que algunos vi que estabais por un chat, el chat de IG, o sea que bueno, vamos a explicar el vídeo que ya os prometí que os iba a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, pues vamos a analizar esto, ¿de acuerdo? Que no es más ni nada menos que el gráfico del dot plot, que bueno, para los que no lo sepáis, el gráfico de dot plot es un gráfico que pues publica el FON, en este caso, ¿vale? Con las proyecciones económicas pues que tienen estipuladas de este ejercicio en adelante para estos tipos de interés, ¿vale? Y aquí es cuando vino el principal, vamos a decir, problema o el principal tono de la Fed. Eh, bueno, ya estaba, como ya sabéis, estaba descontado, ¿de acuerdo? Que la Reserva Federal pues iba a mantener los tipos de interés intactos. Eh, Ahora mismo no recuerdo bien las probabilidades, pero eran un 90 y pico, un 90%, 97 o algo por el estilo, que ya estaba descontado que la Reserva Federal iba a mantener los tipos en el rango entre el 5 al 5,25%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues había un mantra de fondo en el cual los inversores pensaban que esa acción por parte de la Fed ya era definitiva en el sentido de que iba a ser ya una pausa y no iban a subir los tipos de interés más. Entonces, bueno, las caídas en primera instancia se desarrollaron porque la Fed, al conocerse su decisión, pues publicó sus proyecciones económicas, en este caso el dot plot, y vimos que casi todos los miembros del fondo, en este caso, estaban previendo que para el 2023 se iba a llegar a una tasa terminal del rango más o menos al 5,6%, ¿vale? Que era lo que establecían. Entonces, esto es un poco más elevado de lo que los inversores tenían estipulado o tenían casi descontado. De ahí que se dieron esas caídas iniciales que vimos en el mercado, que luego sí que es cierto que se compraron, pero bueno, no es más que movimientos del mercado que son muy típicos. Cuando salen noticias se vende por completo y luego se empieza a comprar y a partir de ahí pues ya se empiezan a- a hacer estructuras nuevas del mercado, ¿de acuerdo? Pero el principal punto que hizo caer el mercado pues fueron estas nuevas proyecciones que el mercado, en este caso los inversores, no se esperaban, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para los que no sepáis lo que es el dot plot, no es más que, pues eso, puntos que representan cada miembro de la Reserva Federal de distintas localizaciones, pues que van estableciendo sus predicciones, perdón, para ver los tipos de interés donde lo establecen ellos para los años sucesivos. Veremos, por ejemplo, pues toda esta enremado aquí de puntos para el 2023, 2024 vemos como las predicciones que vaya bajando, 2025 y luego para el periodo largo de tiempo, por así decirlo, pues como lo van estableciendo al rango del 2,5, 2, 3%, ¿vale? ¿De acuerdo? Más o menos es un poco el objetivo que tienen para el objetivo de inflación, ¿de acuerdo? Pero bueno, quedaos con esto, que es lo más importante en el 2023, que lo establecen el 5,6%. Eso es una cosa que el mercado no se esperaba, es un tono un poco más hawkish de lo que se esperaban, con lo cual, pues, evidentemente, esto dio las caídas. Powell dijo, en este caso, que iba a ser una pausa. No es que fuese una pausa, sino simplemente que se iban a saltar esta reunión, porque lo que querían es tener un abanico de datos más grandes durante unos 3 meses, que fue la anterior reunión y esta, para ver cómo evoluciona la economía y desde ahí, pues, la siguiente reunión, eh, subir los tipos, ¿de acuerdo? Vamos a ver también el gráfico del CME, el CME Watch Tool, que ya lo hemos visto bastantes veces y vemos como para la siguiente reunión, a día de hoy, está casi descontado, hay una probabilidad muy alta, ¿vale? Un 70% de probabilidades, 72 en este caso, de que la Fed pues suba los tipos de interés en 25 puntos básicos, ¿vale? Recordamos que las reuniones de la Fed son cada mes y medio, más o menos, una cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Ayer fue 14 de junio y vemos que la siguiente reunión es el 26 de julio, o sea que más o menos sí, de hecho aquí pone que es cada 40 días, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. De ahí es que se dieron em, pues las caídas en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en el día, una vez sabiendo esto, vamos a ver em,
las estructuras que tenemos nuevas, las proyecciones y vamos a ver cómo podemos atajar el mercado, ¿de acuerdo? Ayer me acuerdo también perfectamente que os comentaba eh, los que estuvisteis, ¿no? En el chat de IG en este caso, os dije, me he puesto largo, no sé qué, o los largos están bien, ¿vale? Pues bueno, yo esperé que la publicación de esta noticia pues se diese, ¿de acuerdo? Yo estaba, de hecho, estaba corto por esta zona, ¿de acuerdo? Porque yo estaba jugando con que el mercado iba a caer, ¿vale? Esto fue a las 5:30 de la tarde, pero lo saqué aquí antes de la publicación de la... lo saqué antes de la publicación del dato. Fue un error por mi parte porque yo sabía que el mercado tenía problemas de caer, pero operar con una noticia de fondo da mucha volatilidad al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, eh, el mercado puede caer, pero antes de caer te hace un spike por aquí arriba, te salta el stop y finalmente cae. Entonces, en ese momento preciso yo no quería arriesgarme, entonces lo saqué aquí con una ganancia ínfima y me perdí todo este movimiento. Pero bueno, la experiencia me dice que a veces también me pasa justamente lo contrario y me he quedado con cara de tonto. Lo malo es que los días de tanta volatilidad, pues las órdenes no se tienden a casar bien y al final terminas perdiendo mucho más de lo que tenías esperado, con lo cual, pues en ese momento no me apetecía asumir eso y quise cerrar para luego volver a cogerlo. Entonces, cerré con una ganancia ínfima, ya os digo, apenas nada. Estoy hablando en este caso las cuentas que hice. Y luego en 5 minutos, que es la operación que os comenté en directo, pues vi que el mercado tocó un pico aquí, un suelo aquí del fondo. ¿De acuerdo? Vi que tenía este gap que yo pensaba que se podía cubrir. Vale, estamos aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Para que no lo sepamos, para ubicarnos. Entonces, yo vi que este mercado cayó, que aquí empezó a rebotar y también en una hora tenía un soporte importante, empezó a rebotar. Y en esta zona de aquí me hizo este patrón que tanto me gusta a mí, que es una bandera alcista, ¿de acuerdo? Me hice este patrón de bandera alcista, entonces pues yo me posicioné en cuanto cerró esta vela largo y lo cerré cuando llegó a cubrir este gap que no es más que el objetivo de la bandera, ¿de acuerdo? Si cogemos el pabilo este, pues es una cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo cogí este largo, lo cerré aquí cuando llegó a cubrir este gap y ahí acabé la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco lo que tenemos a día de hoy, los diferentes índices, a ver qué podemos sacar, ¿de acuerdo? En diario, por ejemplo, bueno, recordamos que el Nasdaq, como veníamos analizando anteriormente, recordamos que mensual tiene esto, sigue estando vigente este objetivo, pero bueno, sí que es cierto ya que se nos empieza a ir un poco el patrón, ¿de acuerdo? Pero bueno, de fondo puede estar ahí. En semanal vemos con lo mismo, que está rompiendo zonas de Fibo. Aquí tiene una primera resistencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si ahí puede atajarlo. Y en diario, pues vemos que ahora mismo el objetivo de esta bandera alcista que teníamos en el día de hoy se cumplió a la perfección, ¿vale? En el día de ayer cumplió a la perfección. Vemos que en 4 horas, además, este objetivo, ¿vale? Que tenía de doble techo, canal, llamarlo como queráis, se cumplió, llegó hasta esta zona. Y ahora vamos a ver cómo se rehace el mercado en estos niveles, ¿de acuerdo? Yo en estos niveles en una hora ahora mismo tengo analizado este canal alcista, ¿vale? Podemos ajustarlo un poco más, un poco menos, pero bueno, de fondo, como ya os he enseñado a veces, es la estructura que tiene, ¿de acuerdo? Máximos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, intenta romper pero cierra por encima, ¿vale? Quedaos sobre todo con esta estructura, ¿de acuerdo? No os quedéis solo con que hay que cogerlo aquí abajo, abajo, abajo. Es esta sucesión de máximos y mínimos que está encajonando el precio en esta zona. Y en 15 minutos, pues vemos que está intentando romper, está intentando formar nuevas estructuras, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tiene el SP500 ahora mismo. Y en diario, pues vemos que prácticamente tiene la misma estructura que el Nasdaq. Esta bandera alcista que vemos aquí, que ya la analizamos en el pasado vídeo, la cumplió ayer a la perfección, ¿de acuerdo? En 4 horas vemos, a mí, a priori, esto me está dando sensaciones de cortos, ¿de acuerdo? Eh, el precio viene de un rebote y una subida muy fuerte, está experimentando esta zona de aquí, ¿vale? A mí esto a priori me está empezando a dar sensación de que puede caer un poco el mercado. Evidentemente me puedo equivocar y puede salir, me puede salir mal, pero bueno, ahí está la buena gestión de monetaria y perder menos cuando pierdes y ganar más cuando ganas, ¿de acuerdo?
Y en una hora yo estaba analizando esta mañana y no sé por qué me da que esto, eh, a ver si vosotros cómo lo veis, pero a mí esto me empieza a dar un poco de, pues eso, ¿no? De un hombro cabeza a hombro, que ya como todos sabremos es una figura de vuelta, ¿vale? La parte superior en un gráfico. También recordamos que esta misma estructura la teníamos en el Nasdaq, en el vídeo que hicimos anteriormente y no salió. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿de acuerdo? Pero a mí a priori, viendo lo que tenemos de fondo, que además se han cumplido los objetivos, ¿de acuerdo? O sea, esto es muy común en el trading cuando los objetivos se cumplen, como ya os explicaba en el anterior vídeo. em, los inversores pues cierran sus posiciones para hacer ganancias, ¿vale? Para hacer caja. Entonces, ese cierre de posiciones, el mercado hace que caiga o que suba en función de la dirección que se está haciendo, ¿de acuerdo? Evidentemente, si nosotros estamos largos y cerramos las posiciones por aquí abajo, ya solo con el cierre de posiciones, eso significa que son ventas para el mercado, con lo cual el mercado cae, ¿de acuerdo? Solo por ese cierre de largos. Entonces, si nosotros aunamos ese cierre de largos cuando los objetivos se han cumplido y encima de fondo tenemos esta subida un poco más agresiva de la Fed en zonas de resistencia, pues bueno, todo nos indica a que podemos pensar en intentar aprovechar cortos, ¿de acuerdo? Evidentemente, os repito siempre que esto no se da siempre, que nos podemos equivocar, pero bueno, hay que tenerlo todo encima de la mesa y jugar sobre todo con la gestión monetaria que hacemos, ¿de acuerdo? Si se dan cortos y hemos acertado nuestra predicción, perfecto, nos aprovechamos y si se dan largos, pues igualmente nos cambiamos la chaqueta y nos ponemos largos buscando nuevas oportunidades, o sea que esto es lo que tiene. Pero ya os digo, de fondo, con una subida tan agresiva, un rebote tan fuerte, todo en zona de resistencias y la Fed un poco más hawkish, encima que está haciendo esta posible hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Vemos aquí el hombro, línea clavicular y el hombro, pues bueno, vamos a ver si esto se desarrolla aquí, ¿vale? Si empieza a venir este soporte, si rompe por abajo y tenemos un cambio de tendencia, o por el contrario, pues aquí empieza a seguir subiendo y nosotros pues ahí lo aprovechamos y nos ponemos largos, ¿de acuerdo? Y en el DAO, pues más de lo mismo. Tenemos que el DAO hizo aquí en diario, vemos que hizo esta, bueno, vamos a hacerlo en semanal también, para que lo veáis bien. En semanal vimos que teníamos este canal bajista, rompió, hizo varios pullbacks y a su vez tenemos, perdón, este canal, ¿vale? Este canal de aquí y a su vez el DAO, el gráfico semanal, hizo un canal haciendo modo pullback, ¿de acuerdo? Por así decirlo para que lo entendamos. Y aquí pues hizo otro pullback dentro del pullback, sin valga la redundancia. Y bueno, tenemos esta estructura, ¿de acuerdo? En gráfico diario vemos que esto es una zona de FIBO que ha funcionado a la perfección y que ha llegado aquí, ¿vale? Ha cumplido el objetivo de FIBO. El objetivo segundo de FIBO sería llegar hasta esa zona, que no es más que la duplicidad del primer impulso, ¿de acuerdo? Este sería el segundo objetivo de FIBO y este segundo objetivo solo se activaría si tenemos un cierre por encima de este máximo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una cosa que a día de hoy no nos interesa porque no ha cerrado por encima. Ahora lo que tenemos es que el primer objetivo de FIBO se ha cumplido, que ha cerrado en este máximo y que tenemos aquí una resistencia que no podía romper. Y en 4 horas, vamos a ver qué tenemos aquí. Nada, un soporte. Aquí el mercado sí que es cierto que no está tan claro. Y aquí pues más de lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora mismo yo no veo nada relevante a no ser que sea esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver si cae por aquí, si aquí podemos coger un largo o si viene por aquí y buscamos cortos. Bueno, ya veremos. Ya os digo que a mí el gráfico del de ahora mismo no lo veo tan claro como por ejemplo el del SP o el Nasdaq, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues eso es con lo que hay que jugar. Espero que os haya quedado claro y nada, me dejáis en comentarios dudas para próximos vídeos. Hasta luego.